todos nosotros como hijos suyos, de que sus milagros continúan hoy, ¿verdad? Como ayer, ¿verdad? Y tenemos el beneficio de recibir esa sanidad física que necesitamos. En este caso queremos ir hoy a Lucas capítulo 7, versículo 11 al 16. Dice la palabra: aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín. Naín era una pequeña aldea que quedaba al sudeste de Nazaret. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Vemos en este versículo, en este mensaje, cómo cuando Jesús estaba por disponerse a entrar en la puerta de la ciudad y la viuda iba saliendo más bien de la ciudad con su hijo, el único que tenía, ¿verdad? Es decir, la viuda no tenía esperanza ya en ese momento, pero he aquí que viene Jesús entrando a la puerta. Entonces, en medio de la tribulación, del dolor, porque era una mujer viuda, el único que tenía, era el sustento de su familia, el hijo que tenía. Entonces pasaba por un momento de gran tribulación, de dolor, ¿verdad? Y he aquí entonces que Jesús viene entrando y pone un pie. Cuando está entrando en la ciudad, viene y vuelve la esperanza en medio de una gran tribulación y del dolor, y en medio cuando uno muchas veces no se espera una respuesta, llega Jesús. Y esto es lo hermoso, porque basta una palabra de Jesús para hacer vivir lo que estaba muerto, lo que estaba enterrado, lo que estaba perdido y lo que estaba desechado, para revivir tu sueño, para revivir tu vida, para lograr tu sanidad en el nombre de Jesús. Es interesante porque ¿qué vemos en este pasaje también? Vemos que Jesús estaba entrando cuando la viuda no tenía ninguna esperanza, pero aquí que dice en la palabra que también ella conocía mucha gente, una mujer temerosa probablemente de Dios, era respetada, puesto que dice acá que con ella había mucha gente en la ciudad que le rodeaba. Eso también vemos que en medio de la tribulación hay mucha gente que muchas veces se puede acercar a nosotros y ayudarnos a pasar esos momentos de aflicción. Amén. Siempre hay ángeles. Siempre hay ángeles ahí que están alrededor, ¿verdad? Y eso es importante. Y quiero también enfatizar en esto último, porque debemos ver que cuando entra Jesús, o sea, Jesús estaba presente. Pero Jesús, cuando está presente en nosotros, está presente cuando nosotros lo tenemos en oración, cuando lo tenemos cerca, cuando le buscamos a Él. Él se glorifica y obra a través de un milagro, obra a través de la necesidad que estemos pasando. Él se compadeció de la vida y Él se va a compadecer de ti en el nombre de Jesús. Jesús. Y queremos compartir un mensaje con todos ustedes. Siempre que venimos y hablamos algún tema, tratamos de que sean cosas o experiencias que nosotros hemos vivido. Y hace 2 años tuvimos una prueba bastante fuerte con mi mamá. Y bueno, solo quiero hablarles de un momento en especial donde yo fui al hospital. Bueno, mi esposo y yo fuimos al hospital, pero yo fui la que entré y me di cuenta de la situación tan delicada en la que se encontraba mi mamá, y iba para cuidados intensivos. Y yo hablé con uno de los doctores, y ya ustedes saben más o menos la historia que nos ha pasado, o seguramente te ha pasado a ti, de donde los doctores ya no dan esperanzas, ya nos dicen totalmente de que todo está perdido, de que no hay esperanza de que tu familiar, tu ser querido se levante, o más bien el destino
final de ese ser querido es la muerte. Y yo salí de ahí, de ese hospital, llorando, y recuerdo que llegué al auto y le dije a Cel lo que estaba pasando y los dos nos pusimos a llorar. Fue una situación totalmente triste, o sea, no se lo... es extremadamente triste, solo de recordarlo. Pero bueno, el punto es que nosotros nos agarramos firme creyendo en que Dios iba a obrar un milagro en ella. Y comenzamos a orar, comenzamos a buscar en intimidad a Dios fuertemente. Hacíamos medias vigilias y cosas así, y nos unimos mucho en familia creyendo en que lo que los doctores habían dicho no era el propósito de Dios y que no era lo que el final que Dios quería para mi mamá. Y Dios la levantó de esa cama y de ese lugar de aislamiento, porque no podíamos ni tocarla, estaba totalmente aislada. Y fue pura fe porque no podíamos ni siquiera imponer las manos, no podíamos hacer nada muy de cerca con ella. Simplemente creímos de que ella iba a abrir los ojos y que iba a volver con nosotros nuevamente. Y pues hoy por hoy ya mami está totalmente sana. Es increíble el milagro que Dios obró en ella. Así es que nosotros tenemos toda la fe de que Dios va a hacer algo también contigo. ¿Y sabes por qué tocamos este tema? Dice Mateo 10, 7, 8, y con esto termino. Dice: donde quiera que vaya, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que están con lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo también gratuitamente. Así es que los que conocemos la palabra de Dios y estamos totalmente afirmados en esa roca inconmovible y sabemos y creemos en las promesas que Jesucristo nos dio, todo lo que Jesucristo hizo en esta tierra, nosotros también lo podemos hacer siempre y cuando mantengamos esa fe y creamos en su palabra y mantengamos esa comunión con el Espíritu Santo. Amén. Así es que si tú eres un cristiano y hay algún familiar o algún vecino que está necesitado de oración, vamos y oremos, que no somos nosotros los que obramos el milagro, sino es el Espíritu Santo. Así es que hoy queremos declarar en el nombre de Jesús que Dios va a sanarte físicamente y que para Él no hay nada imposible y que por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Amén. Dios les bendiga. En el nombre de Jesús. Hasta luego. Bendiciones.